Imagina cuánto espacio en tu mente ocupan las personas en las que piensas una y otra vez. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de ellos, sino de tu manera de pensar? El budismo guarda una respuesta milenaria. Aprender a soltar la carga, dejar de dar vueltas a lo mismo y recuperar tu paz. Hoy descubrirás una enseñanza que puede transformar tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo para siempre. El peso de los pensamientos. ¿Alguna vez has sentido que tu cabeza no para? Que das vueltas una y otra vez a la misma persona. A lo que dijo, a lo que no dijo. A lo que hizo o dejó de hacer. Es como si tu mente fuese una rueda que no se detiene. Y que cada vuelta pesara más que la anterior. Quizás has notado que, aunque el otro siga con su vida, tú sigues enganchado, atrapado en un laberinto de pensamientos que no llevan a ningún lado. En el budismo se habla de cómo los pensamientos pueden convertirse en una carga invisible. No se trata de que pensar sea malo, sino de que cuando se vuelve excesivo, se convierte en un peso que llevamos sin darnos cuenta. Y ese peso nos roba energía, claridad, y sobre todo, paz. Imagina por un momento que vas caminando por un sendero con una mochila en la espalda. Al principio está vacía, ligera. Pero cada vez que piensas en alguien una y otra vez, colocas una piedra dentro. Una pequeña duda, otra piedra. Un recuerdo que no logras soltar, otra piedra. Una conversación que repites en tu cabeza, otra más. Sin darte cuenta, al cabo de unas horas, tu mochila está llena de piedras. Y claro, te preguntas por qué estás tan cansado, porque todo parece costar el doble. No es la vida la que pesa, son las piedras que tú mismo vas metiendo en tu mochila mental. Un maestro zen contaba la historia de dos monjes que caminaban juntos. En su trayecto llegaron a un río y encontraron a una mujer que no podía cruzarlo. Uno de los monjes, sin dudar, la cargó sobre sus hombros, la cruzó al otro lado y continuaron su camino. Horas después, el otro monje le dijo: «Hermano, no puedo creer que hayas cargado a esa mujer. Nuestra enseñanza nos dice que no debemos tener contacto con ellas». El primero lo miró con calma y respondió: «Yo dejé a la mujer en la orilla hace horas, ¿por qué tú todavía la sigues cargando en tu mente?». Así funcionan nuestros pensamientos. Muchas veces cargamos personas, palabras o recuerdos mucho más tiempo del necesario. Lo que fue un instante se convierte en días, semanas, incluso años de darle vueltas a lo mismo. Y lo peor es que esa carga no la llevan ellos, la llevas tú. Cuando piensas demasiado en alguien, no solo lo traes a tu presente, sino que dejas de estar en tu propia vida. Tu mente se escapa a un pasado que ya pasó o a un futuro que aún no existe. Y en ese viaje, pierdes lo más valioso, tu presente. El único lugar donde puedes estar en paz. La trampa de pensar demasiado en los demás. Cuando piensas demasiado en alguien, crees que estás resolviendo algo. Pero en realidad te estás atando más. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. La mente insiste. Si sigo dándole vueltas, encontraré la respuesta, entenderé lo que pasó, sabré qué hacer. Pero lo único que consigues es agrandar la llama. Y lo curioso es que la mayoría de las veces, esos pensamientos no cambian nada fuera de ti. La persona de la que piensas sigue con su vida. Incluso puede que ni sepa que ocupa tanto espacio en tu mente. Entonces, ¿para quién es la carga? Solo para ti. El budismo explica que esta trampa mental nace de dos fuerzas: el apego y la aversión. El apego aparece cuando idealizamos a alguien. Cuando queremos que esa persona actúe, piense o sienta de una manera que nos haga felices. La aversión, en cambio, surge cuando sentimos rechazo. Cuando nos obsesionamos con alguien que nos hirió o no cumplió nuestras expectativas. Y en los dos casos, lo que hacemos es entregarle nuestra paz al otro. Imagina que tu mente es como un teatro. Tú eres el dueño, pero un día permites que un invitado se suba al escenario y no se baje nunca. Habla, grita,
ocupa todos los focos. Y tú, en lugar de echarlo, te sientas en la butaca a escucharlo día tras día. Esa es la trampa de pensar demasiado. Darle el escenario principal de tu vida a alguien que, en realidad, no debería estar ahí tanto tiempo. Un proverbio zen dice: si no puedes dejar de pensar en alguien, observa qué parte de ti sigue atada a él. Porque al final, no son las personas las que nos encadenan. Son nuestras expectativas, nuestras memorias y nuestras historias mentales sobre ellas. Y aquí viene lo más duro. Muchas veces pensamos que sufrimos por lo que nos hicieron los demás. Pero en realidad sufrimos porque seguimos recordándolo una y otra vez. Lo que nos ata no es el hecho en sí, sino nuestra resistencia a soltarlo. La trampa está en creer que si piensas lo suficiente encontrarás paz. Y es justo al revés. La paz solo llega cuando dejas de pensar demasiado y permites que el río de la vida siga su curso. ¿Qué enseña el budismo sobre la mente inquieta? Nuestra mente es como un mono inquieto saltando de rama en rama. Nunca se queda quieto, siempre busca algo nuevo a lo que aferrarse. A veces salta hacia el pasado y revive conversaciones, heridas o recuerdos. Otras veces se lanza al futuro, imaginando escenarios que aún no existen. Y muy pocas veces descansa en el presente, que es el único lugar donde realmente tenemos vida. El budismo enseña que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento está en esa mente inquieta. No es lo que ocurre fuera lo que nos hace daño, sino la interpretación constante que nuestra mente hace de ello. Lo que nos roba la paz no es lo que alguien dijo, sino la película que construimos después. Un maestro solía contar la historia de un hombre que cada noche soñaba con un tigre que lo perseguía. Se despertaba empapado en sudor, agotado, como si hubiera corrido kilómetros. Un día fue a buscar consejo y le preguntó: «Maestro, ¿cómo hago para que el tigre deje de perseguirme?». El maestro le respondió: «El tigre no es real, es tu mente corriendo. Lo que necesitas no es huir más rápido, sino despertar de verdad». ¿Así es la mente inquieta? Crea tigres que no existen, amenazas que nunca llegan, y conversaciones que jamás suceden. Y cuanto más las alimentamos, más reales nos parecen. El budismo no intenta que elimines todos tus pensamientos, porque eso sería imposible. La mente piensa, igual que el corazón late o los pulmones respiran. Lo que enseña es a no dejar que esos pensamientos te controlen. A observarlos como quien ve pasar nubes en el cielo. Vienen, se forman, cambian de forma y al final desaparecen. Ninguna nube permanece para siempre, tampoco un pensamiento. El problema es que muchas veces creemos que cada nube es una tormenta. La mente dice: «Si no piensa en mí, es que ya no le importo». Y nosotros la creemos. Dice: «Si no controlo todo, algo saldrá mal». Y nos aferramos. Y así es como convertimos simples nubes en tormentas que nos dejan sin paz. El camino que propone el budismo es aprender a reconocer esa inquietud y darle espacio sin engancharnos. Porque cuando dejas de pelear con tus pensamientos y simplemente los observas, empiezan a perder poder. Como si de pronto entendieras que el tigre solo estaba en un sueño, y tú ya estás despierto. El principio del desapego, liberar la carga mental. El desapego suele malinterpretarse. Muchas personas creen que significa no querer a nadie, no preocuparse, vivir aislado sin vínculos ni afecto. Pero el budismo lo explica de otra manera. Desapegarse no es dejar de amar, es dejar de sufrir por aferrarse. Es amar con libertad, sin convertir a la otra persona en una prisión dentro de tu mente. Imagina que tienes una mariposa en tu mano. Si la aprietas demasiado, la dañas. Si la dejas volar, la disfrutas en toda su belleza, sin necesidad de atraparla. Así funciona el desapego. No se trata de renunciar a las personas, sino de soltar la necesidad de controlarlas,
de poseerlas o de mantenerlas como nosotros queremos que sean. Cuando piensas demasiado en alguien, en realidad no estás pensando en la persona tal y como es, sino en la versión que tu mente ha creado. Y cuanto más te aferras a esa versión, más sufres cuando la realidad no encaja. El desapego te recuerda que las personas cambian, los momentos pasan y nada es permanente. Esa es la naturaleza de la vida. Hay una antigua historia zen que lo explica bien. Un monje estaba llorando desconsolado porque había perdido su cuenco de madera, el único que tenía. Otro monje lo vio y le dijo: «No sufras tanto, al fin y al cabo era solo un cuenco». El primero respondió: «No lloro por el cuenco, lloro porque me doy cuenta de que también perderé todo lo demás que amo». El maestro entonces le dijo: «Y ahí está tu libertad, cuando aceptes que todo lo que amas algún día se irá, empezarás a vivirlo de verdad». El desapego no significa frialdad, significa profundidad. Porque cuando aceptas que nada es eterno, disfrutas cada instante con más intensidad. Una conversación, una sonrisa, un gesto, los vives sabiendo que son únicos. Y cuando llega el momento de soltar, no te destruyes pensando una y otra vez en lo que pudo haber sido. Aferrarte mentalmente a alguien es como intentar retener agua con las manos. Por más que aprietes, se escapa. Pero si abres la mano y permites que fluya, descubres que siempre hay agua a tu alrededor. Lo mismo ocurre con las relaciones, con los recuerdos y con las personas que pasan por tu vida. El desapego es la llave que abre la puerta de la libertad interior. Es entender que puedes querer sin poseer, recordar sin quedarte atrapado y soltar sin resentimiento. Y cuando aprendes a hacerlo, tu mente se aligera. Como si de repente esa mochila llena de piedras empezara a vaciarse. Atención plena, el arte de observar sin juzgar. Si la mente es como un mono inquieto que salta de un lado a otro, la atención plena es la cuerda suave que lo invita a quedarse quieto un momento. No se trata de obligarlo, ni de luchar contra él, sino de observarlo con calma hasta que poco a poco se aquieta por sí mismo. La atención plena, también llamada presencia consciente, consiste en entrenar la mente para estar aquí, en este instante, sin enredarse en pensamientos del pasado o del futuro. Y lo más importante, observar sin juzgar. No etiquetar lo que ocurre como bueno o malo, correcto o incorrecto. Solo verlo tal cual es. Cuando piensas demasiado en alguien, tu mente se escapa a historias que casi nunca son reales. Lo que hace la atención plena es devolverte a lo que sí está ocurriendo ahora. En vez de repetir una conversación pasada, te lleva a notar cómo respiras. En lugar de imaginar lo que esa persona piensa de ti, te recuerda cómo se siente tu cuerpo en este mismo segundo. Es como si de pronto volvieras a tu casa después de estar perdido. Un maestro zen explicaba la atención plena con esta frase: «Cuando bebo té, solo bebo té». Parece sencillo, pero piensa cuántas veces estás en una acción cotidiana y tu mente está en otro sitio. Bebiéndote un café, pero pensando en alguien que no te llamó. Caminando por la calle, pero reviviendo una discusión. Esa es la raíz del sufrimiento, no estamos donde estamos. La práctica de la atención plena nos devuelve esa presencia. Te invita a darte cuenta de tu respiración, de cómo el aire entra y sale, de cómo tus pasos tocan el suelo, de cómo suenan los sonidos alrededor. Y en ese estado, los pensamientos empiezan a perder fuerza. Como si fueran olas que llegan, pero ya no arrastran. Para quien piensa demasiado en los demás, la atención plena es un refugio. Porque cada vez que la mente quiere llevarte a un recuerdo o a una fantasía, puedes traerla de vuelta a lo que sí es real, este instante. Y en este instante, estás a salvo. Imagina que tu mente es un cielo lleno de pájaros volando de un lado a otro. Si intentas atraparlos, te agotas. Pero si te sientas y miras el cielo, comprendes que los pájaros son solo parte del paisaje. Así funciona la atención plena. No luchas contra tus pensamientos, simplemente los observas. Hasta que entiendes que no eres ellos. Y en esa distancia,
surge la libertad. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? Hasta ahora hemos visto cómo los pensamientos pueden atraparnos, cómo el apego nos encadena y cómo la atención plena nos libera. Pero la pregunta clave es: ¿cómo llevar todo esto a la vida cotidiana? Porque entenderlo en teoría es sencillo. Lo difícil es aplicarlo cuando la mente empieza a dar vueltas sin parar. El primer paso es darte cuenta. Parece obvio, pero muchas veces pensamos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo. Te descubres después de 20 minutos repasando una conversación imaginaria en tu cabeza, como si fueras director de una obra de teatro. El entrenamiento empieza en el momento en que te das cuenta: estoy atrapado en este pensamiento otra vez. Ese instante de lucidez ya es un cambio enorme, porque pasas de estar perdido dentro de la película a ser espectador de lo que ocurre en tu mente. El segundo paso es la respiración. Puede sonar demasiado simple, pero es la herramienta más poderosa que tienes. Cada vez que notes que piensas demasiado en alguien, detente y lleva tu atención al aire que entra y sale. No intentes cambiar nada, solo obsérvalo. Ese gesto tan pequeño interrumpe el torbellino mental y te devuelve al presente. El tercer paso es soltar con compasión. Aquí es donde entra el desapego. No te pelees con tu mente, no te castigues por pensar demasiado. Si lo haces, solo aumentas la lucha. En vez de eso, puedes decirte: sí, estoy pensando en esto otra vez, pero elijo no quedarme atrapado. Imagina que el pensamiento es como una hoja que cae en un río. La ves, reconoces que está ahí y luego la dejas fluir corriente abajo. El cuarto paso es cultivar espacios de silencio. Hoy en día estamos rodeados de estímulos, notificaciones, mensajes, redes sociales, ruido constante. Todo eso alimenta la mente inquieta. Dedicar aunque sea 10 minutos al día a estar en silencio, sin distracciones, es como darle vacaciones a tu cerebro. Puede ser meditando, caminando despacio, escuchando los sonidos del entorno, o simplemente cerrando los ojos en tu habitación. Lo importante es darte un espacio para respirar sin tanta interferencia. El quinto paso es practicar la gratitud y el enfoque en lo que tienes. La mente suele engancharse en personas o situaciones porque siente un vacío. Pero cuando cultivas el hábito de mirar lo que sí está presente y agradecerlo, ese vacío se reduce. Dejas de necesitar tanto de los demás para sentirte en paz. Al principio puede que te cueste. La mente volverá una y otra vez a sus viejos hábitos de sobrepensar. Pero igual que un músculo se fortalece con la práctica, tu capacidad de soltar también crece con el tiempo. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo con constancia. Cada pequeño paso que das hacia la atención plena y el desapego es una piedra menos en tu mochila. Y llegará un día en que te descubras viviendo más ligero, pensando menos en los demás y sintiendo más paz en tu interior. El camino hacia la paz interior. La paz interior no es un lugar al que llegas de repente, como quien alcanza la cima de una montaña y ya nunca vuelve a bajar. Es más bien un camino que recorres cada día, paso a paso, eligiendo una y otra vez soltar aquello que te pesa y volver a lo que te da calma. Cuando dejamos de pensar demasiado en los demás, lo que descubrimos no es frialdad, sino libertad. Dejas de estar prisionero de conversaciones que no existen, de recuerdos que ya pasaron o de expectativas que nunca se cumplen. Y en ese espacio vacío, que al principio puede asustar, empieza a nacer algo nuevo: serenidad. El budismo enseña que la verdadera paz no viene de cambiar a los demás, sino de transformar tu relación con tu propia mente. Y eso es algo que sí está en tus manos. Nadie más puede hacerlo por ti. Puedes pasar años esperando a que alguien te dé la respuesta, la disculpa o el gesto que crees necesitar. Pero la única llave para abrir tu paz interior la llevas tú, en tu capacidad de soltar.
Imagina por un momento cómo sería tu vida si tu mente dejara de darle vueltas a todo. Si pudieras pensar en alguien, y en lugar de quedarte atrapado en emociones y recuerdos, simplemente lo dejaras ir. Si cada pensamiento apareciera como una nube que observas, agradeces y sueltas. Esa es la dirección del camino. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿cuál es el secreto de la paz? El maestro le respondió: deja de discutir con lo que la vida es. Porque al final, la paz no depende de que todo sea perfecto, sino de tu capacidad de aceptar lo que viene y soltar lo que se va. Cada vez que eliges no engancharte, cada vez que respiras en medio del torbellino, cada vez que observas sin juzgar, estás dando un paso hacia esa paz. No es un destino lejano, está aquí mismo, en tu manera de vivir el presente. Y ahí está el verdadero poder de esta enseñanza. No necesitas que nada fuera cambie para sentirte en calma. La calma empieza en ti. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la clave no está en dejar de pensar, sino en aprender a soltar. No se trata de huir de las personas ni de bloquear lo que sientes, sino de vivir con más ligereza, sin cadenas mentales que te quiten la paz. El budismo nos recuerda que el mundo interior es nuestro verdadero refugio. Y cada vez que eliges no quedarte atrapado en un pensamiento repetitivo, estás construyendo un espacio más sereno dentro de ti. Así que la próxima vez que tu mente empiece a dar vueltas sobre alguien, recuerda, no es la persona la que ocupa tu paz. Eres tú quien puede soltarla. Y en ese gesto de soltar, encontrarás una libertad que nadie podrá quitarte. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este vídeo te ha aportado valor, suscríbete, comparte y déjame en los comentarios cómo vives tú el arte de soltar. Hasta la próxima.